Saludamos al doctor Byron Guillén, el ex jefe del servicio de neonatología del Hospital del Río. Doctor Guillén, hace muy pocos días estuvimos en uno de los dispensarios médicos del IES, dialogando con un médico general. Le preguntábamos sobre el tema del COVID y señalaba que en su consultorio detectaba por lo menos 5 casos diarios, es decir, que el COVID no es cosa del pasado. Coméntenos, por favor, cómo está la situación. Bueno, muy buenas tardes, Gustavo, y gracias por este espacio para poder compartir algunos conceptos que son importantes para todos acerca de cómo vamos manejando lo que tiene que ver con el transcurso y el devenir de lo que nos queda de la pandemia. Realmente hemos visto que, tal como le dijeron a usted, eh, existen algunos casos todavía que se presentan. Desafortunadamente hoy no existe la premura para poder lograr determinar el agente causal de la enfermedad respiratoria. Y muchas veces decimos, estuve resfriado, se me apagó la voz, tuve un poco de dolor de cabeza, en las últimas descripciones de COVID, las últimas variantes, provoca mucha congestión ocular, o síntomas como rinoconjuntivales más que nada, y entonces al ser algo que ya no nos está afectando tanto, parecería que ha desaparecido, pero no es así, todavía lo tenemos presente y debemos estar atentos. Recordemos que no todas las personas han sido susceptibles de recibir vacunas, que son la forma más eficaz de protección, que es la que tenemos y que es la que cambió el panorama. Si recordamos y somos un poco generosos con nuestra memoria, y vemos no tan atrás, hace unos 2 años y medio, 3, realmente la situación de desesperación que existía en el mundo era el no poder contar con una vacuna que pueda paliar esta enfermedad y darnos la protección que nos ha brindado hasta ahora. El reto que tenemos hoy en día es que esta vacunación, al parecer, no es perenne, es decir, vamos a tener que recuperar inmunidad con el pasar del tiempo, dado que este virus se ha ido adaptando, ha ido variando, ha ido mutando, y la vacuna que nosotros recibimos en algún momento quedó desactualizada en el tiempo. Entonces va a Lo ser necesario lo que parece ser, actualizarla. doctor Guillén, es que en el mundo de los adultos la ventaja es que ahora el COVID muy rara vez genera síntomas graves que llevan a la situación que era tan común anterior, la necesidad de ir a cuidados intensivos y en muchos casos situaciones más graves que llevaban incluso al fallecimiento de los pacientes. Esto es menos común ahora y con esto de por medio. Cuéntenos también qué pasa con ese otro sector, ese otro grupo etario, niños, infantes, que siempre se los consideró, incluso en los tratamientos de salud pública, como menos volubles, que tenían más defensas, que inicialmente se dubitó mucho sobre la necesidad o no de vacunar a niños e infantes. Sí, es muy buena su observación. Realmente lo que pasó es que yo creo que protegimos bastante bien a nuestros niños en el sentido de que cuando las medidas fueron aislamiento, desafortunadamente los más aislados fueron ellos. Y digo desafortunadamente porque el aislamiento también tenía un precio desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de otro tipo de trastornos que también son efectos de la pandemia. Pero desde el punto de vista de no enfermar, los niños estuvieron libres de enfermedad, dado que no asistieron a sus escuelas, no tenían actividades laborales, toda la relación social se disminuyó al mínimo, y eso hace que el COVID no se haya transmitido tanto. Tuvieron también otro factor en contra, podríamos decirlo, es que en el sentido de que como los niños no tenían una afectación numérica tan importante como los adultos, se llegó a tener la certeza de que no es importante o que realmente todos los niños iban a poder salir muy bien parados después de una infección por COVID. Eso en el tiempo no ha sido cierto.
Inclusive aquí en el país tenemos algunos reportes, sobre todo hay un estudio realizado en el Hospital Baco Ortiz en Quito, y por algunas comunicaciones verbales de las personas que trabajan en cuidado intensivo, sobre todo en el sistema público, hemos detectado de que sí, el COVID tuvo una repercusión, pero al no ser números tan grandes, parecería que pasó desapercibido, y estos niños, algunos de ellos se recuperaron muy bien, otros de ellos quedaron con secuelas, sobre todo por un post-COVID que también se presenta en niños, y en otros no sabemos en realidad, porque cuando decidimos tomar medidas, ya teníamos más o menos controlada la situación en el mundo adulto, y cuando los lanzamos al ruedo nuevamente, y estos niños a partir de septiembre del año pasado, que ya prácticamente todos o el 100% estaban ya en sus actividades escolares en nuestro medio, empezamos a ver que sí hubo un repunte de enfermedad que afortunadamente no fue tan severo, pero que hay algunos niños, recuerdo el estudio del Baco Ortiz, da cuenta que en 12 meses aproximadamente 120 niños estuvieron hospitalizados con COVID en cuidados intensivos. Entonces es un número que no es despreciable. Aquí desafortunadamente no hemos tenido siempre la certeza diagnóstica, y eso haría ver como que es más leve en los niños, pero yo siempre digo que el número es importante en cuanto me afecta a mí. O ¿Cuál es sea la que tasa sí, de hospitalización de niños actualmente por COVID? ¿Y cómo se compara eh, esto con la internalización de niños causadas por otras infecciones típicas de la infancia? muy interesante lo que acabo de decir. La tasa de hospitalización nunca fue tan alta porque, vuelvo a repetir, los niños sobrellevaban bastante bien la infección, pero tenemos números en los cuales prácticamente 2 o 3 pacientes estuvieron hospitalizados con infección por COVID en unidades de cuidados intensivos pediátricas, pero obviamente eso es una tasa muy bajita como para considerarla como un problema muy grande. Y vuelvo a repetir, el número es importante en cuanto me afecta a mí. Si les preguntamos a las personas o los familiares de estos niños afectados, probablemente yo suelo decir que si es 1 en 100.000, pero ese es mi hijo, es el único uno que me importa, porque los otros realmente van a tener una buena evolución. Entonces, sí, vuelvo a retomar la idea. Los niños estuvieron aislados, la pasaron relativamente bien, hacían infecciones más o menos leve y fueron los últimos en ser vacunados. Vuelvo a retomar la idea anterior en que nuestra vacuna, a pesar de ser adultos y de ya tener algo de inmunidad, porque muchas de las personas, además de las vacunas, también ya han tenido infección por COVID, es decir, que tienen una inmunidad algo mixta, pero que sabemos que es limitada. Los estudios demuestran que en el tiempo, entre 6 a 12 meses, probablemente una persona que enfermó o se vacunó va a ir disminuyendo la capacidad de producir los anticuerpos que nos defienden. Esto es importante en la medida en que el virus pueda mutar y pueda tener una variante que pueda eludir este sistema inmunológico que tenemos y causarnos una enfermedad más letal. Creo que ya nunca más vamos a llegar a los niveles que tuvimos en pandemia, porque tenemos ya algo de inmunidad y nuestro sistema aprendió a reconocer y a defenderse relativamente del COVID. Pero si hacemos un análisis muy profundo y muy puntual, la población relegada fueron los niños. Y entonces es por eso que, por ejemplo, expertos de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica han sugerido que no descuidemos colocar la vacunación en los niños menores de 3 años. Recordemos que nuestro esquema de vacunación permitió que vacunemos con la vacuna de cepa original a partir de los 3 años. Pero, ¿qué pasó con los otros niños que no recibieron esa vacuna? Muchos de ellos se expusieron, tuvieron infecciones salvajes, pero también vamos a tener una inmunidad que es limitada. Entonces, sea como refuerzo hoy en día, a partir del 6.º mes de vida, sobre todo con las vacunas bivalentes de RNM, ¿cierto? Vamos a poder lograr que estos niños tengan la inmunidad necesaria. Si ya tuvieron una infección o tuvieron un esquema primario, tener un refuerzo. ¿Y De lo tiene el contrario, sistema público ecuatoriano estas vacunas? ese es el punto. Una vez más, y vuelvo a decir, los niños no han tenido
probablemente la atención debida en el sentido de que no hemos podido ponerlos a la altura de toda la protección que recibieron las otras personas de la población, porque al considerarlos menos susceptibles, realmente no se ha hecho mucho por tratar de llegar a tener una cobertura total. Entonces, sí va a ser necesario, porque ante una variante, nosotros no podemos predecir. Yo recuerdo claramente, porque nos tocó vivirlo en carne propia, cuando hubieron los primeros casos en el mundo, dijeron que era muy difícil que nos afectemos. Lo segundo que dijo la OMS es que todo esto iba a ser como una gripe y que todos nos íbamos a enfermar y que nadie iba a salir lesionado. Entonces, realmente, ¿qué quiero decir con eso? Que probablemente es muy difícil predecir o decir con un grado de certeza absoluta que realmente los niños van a hacerlo bien si descuidamos su Claro, protección, pero porque no, es no, la no nos queda población. claro todavía, doctor Guillén, Ujú. si es que hay disponibilidad de vacunas, ya sea en el sistema público o en el sistema privado de salud para los niños. A eso digo. Realmente la vacuna está aprobada, pero nosotros no tenemos esa vacuna en el mercado, no sea, o sea, en el mercado privado y tampoco hemos tenido alguna directriz en el sistema público todavía. Entonces, es un punto que tiene que observarse por todos los argumentos Es decir, que que le estaba contando. aunque exista conciencia o se genere conciencia en los padres de familia, sigue siendo una población desprotegida la de los niños y no hay forma de corregir este descuido, diríamos, gubernamental y quizá de la sociedad. Sí, yo creo que a eso apunta. No sé si llamarlo descuido, pero sí encuentro que realmente no hemos tenido la contundencia para también tener una medida de protección. Recordemos que la prevención es la mejor medida de protección y sobre todo en las vacunas que ya están aprobadas en niños, que son bivalentes, que son de RNM y que van y que ya, por ejemplo, en Estados Unidos usted las puede conseguir y en otros países de Latinoamérica, como en Colombia, en Chile, en Argentina, ya se han tenido este tipo de disposiciones. Ahora, hemos Eh, conocido en algunos dispensarios públicos que niños han recibido vacuna. ¿Qué vacuna están recibiendo? Si es que esta no está disponible, les están administrando es, vacunas para adultos. no, es la vacuna original en la dosificación para niños. Todos sabemos que normalmente las vacunas que han recibido los niños son las vacunas de Sinovac o Coronavac, que son vacunas diferentes, pero la indicación actual o el gold estándar, podríamos decir, o sea, el estándar de oro en vacunación para los niños es la vacuna bivalente. Por ejemplo, Moderna la aprobó para Estados Unidos en diciembre del año que ya pasó, es decir, nosotros estamos ya entrando a terminar el cuarto mes y nosotros todavía no tenemos ningún tipo de directriz de acuerdo a lo que vamos a hacer con los niños. Yo me refiero a los niños porque realmente es la población que más vemos y que, como vuelvo a repetir, está todavía desprotegida de una medida que ya está disponible y que las empresas que la producen realmente han hecho esfuerzos para poder registrarse desde el punto de vista sanitario y a lo mejor lo que falta es una voluntad gubernamental para poder facilitar que este tipo de medidas de prevención también se den para los Le niños. iba justamente a preguntar qué se debería hacer para tomar correctivos en esta materia. Le toca al gobierno, le toca al Ministerio de Salud. Sobre todo al Ministerio de Salud. Lo que hay que destacar, y que yo creo y veo con muy buenos ojos, es que también las coberturas globales de vacunación, es decir, la vacuna para cualquier otra cosa, no solamente para COVID, si hablamos, no sé, vacuna para rotavirus, vacuna para polio, vacuna para sarampión, Ujú. que son enfermedades prevenibles por vacuna, lo que sí estamos clarísimos es que la vacuna se relegó la vacuna en la población infantil y es decir, un gran porcentaje de niños quedaron susceptibles a otras enfermedades. Así es, hace Eh, muy pocos en, días transmitíamos en esta emisora la situación en Ecuador, que es muy delicada. Solamente un 18% aproximadamente de los niños ecuatorianos han recibido las vacunas clásicas y este es un tema preocupante. Absolutamente. Entonces, a eso iba, la cobertura de vacunación general de las vacunas que recibimos todos usualmente
ha ido disminuyendo, sobre todo en la población infantil. Y es por eso que en esta semana, que justamente estamos celebrando la Semana de la Vacunación en las Américas, que va desde el 22 hasta el 29 de abril, realmente se ven los esfuerzos y usted ha visto el aumento de la publicidad gubernamental en el sentido de que los niños reciban la vacunación que todavía no han sido colocadas, precisamente Doctor para Guillén, evitar estas este enfermedades. porcentaje tan bajo de vacunación de los niños para las enfermedades clásicas infantiles, sarampión, rubiola, poliomielitis, trae riesgos en el sentido de que estos virus, entendemos que en todos los casos son o virus o bacterias, están rondando y se hace un ambiente más riesgoso para que puedan contraer estas enfermedades. Absolutamente, usted tiene toda la razón. Y lo que hay que hacer es precisamente retomar estas medidas de prevención que son las que nos han permitido sobrellevar estas enfermedades. Es muy triste saber que hoy en día, si al disminuir el número de vacunados, por ejemplo, para poliomielitis, podríamos tener casos de polio, y la polio es una enfermedad discapacitante. Más de alguna persona hemos visto esta parálisis flácida y con una atrofia del miembro y que no pueden, del miembro inferior y que no pueden caminar, ¿cierto? Por una secuela de polio. Entonces, estas cosas las hemos dejado de ver gracias a la vacunación. Y lo mismo pasa con COVID, que es una de las enfermedades más que se suman a las tantas que ya teníamos y que también tenemos la obligación de prevenir. En cuanto al COVID y particularmente el COVID infantil, que es el tema en el cual usted más se ha centrado, doctor Guillén, cuéntenos un poquito sobre el post-COVID y COVID prolongado, cómo está afectando a los niños. Es muy buena también su observación. Eh, Debemos entender que el COVID es una enfermedad a la que la hemos ido conociendo, que ha sido evolutiva, que nadie podía predecir cómo se iba a comportar y que cada vez nos enseña algún tipo de variación. Entonces, en ese sentido, hay niños que han tenido problemas respiratorios severos que pueden haber sido causados por una infección inicial de COVID. También tenemos niños que presentan problemas psicológicos, hay muchos niños que han tenido cuadros de depresión, de ansiedad, que también está relacionado. El COVID es una enfermedad que es multisistémica y así como ha afectado a los adultos en toda la economía, en todos sus órganos, también afecta a los niños. Entonces, no solamente respiratoria, no solamente psicológica, hay un dato muy interesante que lo han revisado los expertos, es que, por ejemplo, la diabetes infantil aumentó en un porcentaje considerable posterior a la infección por COVID. Entonces, hay más diabéticos infantiles tipo 1 después de la pandemia que afectó a los niños. Entonces, todo este tipo de alteraciones se pueden prevenir si estamos debidamente protegidos, que ese es el sentido de esta conversación. Finalmente, doctor Guillén, usted nos habló sobre ciertas políticas, lineamientos que había dado la Organización Panamericana de la Salud, las sociedades pediátricas en el mundo que las han endosado. ¿Qué dice el organismo rector en el mundo, la Organización Mundial de la Salud? ¿Ha definido, ha cambiado ya y se tiene claridad sobre todo en cuanto a la necesidad de una vacuna para el sector infantil? Sí, la OMS está de acuerdo como el que más para poder dar vacunación a los niños. El problema que tenemos es una priorización de recursos. Entonces, normalmente lo que le pasa a Ecuador, por ejemplo, Ecuador tiene vacuna, puede vacunar desde los 3 años, pero no puede hacerlo en un grupo menor. ¿Por qué? Porque la vacuna con la que contamos no está indicada para ese grupo etario. Entonces, no es una bivalente, no es de RNMA. Entonces, la OMS puede decir, mire, ¿sabe qué? Usted tiene vacunas, sí, vacune a los que pueda con la vacuna de acuerdo a la indicación que tenga, ¿cierto? Pero es muy difícil para la OMS decirle a Ecuador, oiga, le vamos a obligar a que vacune a partir desde los 6 meses. Obviamente hay un programa colaborativo que a través de la misma OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, para tratar de llegar a vacunar a las personas susceptibles. Pero está claro que va más por las decisiones gubernamentales y por el sentido de poder lograr una política efectiva, y eso ya le corresponde a la autoridad Ahora, sanitaria.
Dejemos a los padres de familia quizá con información que pueda llevarles a tomar decisiones importantes, doctor Guillén. Si no hay las vacunas bivalentes disponibles en Ecuador, ni en el sector público ni en el sector privado, esto es una política que tendrá que implementarla el gobierno, es recomendable que los niños se acerquen a un centro de salud con sus padres y se inoculen las vacunas que están disponibles, vacunas en base al coronavirus. Absolutamente, sí, y eso lo ha hecho el ministerio. Lo que está clarísimo es que vamos a tener que actualizar ese esquema de vacunación. Esperemos que sea a corto plazo. Entiendo que hay la voluntad, pero todavía no está esa voluntad refrendada en una política que realmente facilite o posibilite que ya todos los niños puedan recibir una Se vacunación de una asume, forma universal. doctor, de que estas vacunas con las que se cuentan en Ecuador y las que usted recomienda que de cualquier manera se vacunen los niños, tendría efectos colaterales, efectos negativos que no tendrían las vacunas bivalentes. Bueno, más que efectos colaterales, porque es muy buena su pregunta y muy buena su intervención, el efecto colateral no es mayor en realidad, ¿sí? Antes, y es ¿Cuál verdad, sería la desventaja entonces? eh, la, la desventaja es que estamos vacunando con una vacuna desactualizada porque es solamente contra cepa original y no tiene una cobertura de las variantes Omicron y la variante XBB 5.1, que es la última reportada, ¿cierto? Son cubiertas por las vacunas bivalentes actualizadas, es decir, que tienen ya las fracciones de las mutaciones del virus incluidas dentro de la vacuna. Entonces, eso la hace superior a cualquier vacuna que esté disponible en este momento. Bien. Y algo que hay que tener presente que el COVID sigue aquí, no es cosa del pasado, se ha convertido en una enfermedad endémica, no tan grave como en el pasado reciente, pero que aún hay que cuidarse. Gracias, doctor Guillén. Listo, muchas gracias por la entrevista y que tengan un buen día. Declaraciones del doctor Byron Guillén, jefe del servicio de neonatología del Hospital del Río.